Biografía del general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus. Juan Manuel Uraga Lemus fue un destacado militar y político ecuatoriano que desempeñó un papel crucial en la historia naval de su país. Nacido en Guayaquil el 11 de abril de 1814, fue testigo de la gesta independentista que estalló en su ciudad natal el 9 de octubre. Su patriotismo lo llevó a ingresar como cadete en la Escuela Naval dirigida por el almirante Juan Ellenworth Hunt, formación naval y primeros años de servicio. Uraga recibió su formación naval en la Escuela Náutica de Guayaquil, fundada por decreto del Libertador Bolívar en 1822. La inauguración del curso se llevó a cabo el 1 de septiembre de 1824, y la escuela se basó en las normas de la Marina Británica. Uraga se destacó como un alumno sobresaliente y rápidamente ascendió en las filas de la Armada ecuatoriana. Su valentía y destreza en el combate lo llevaron a participar en varios conflictos importantes, incluyendo la batalla de la Isla Santey contra las fuerzas del coronel Soulin. También luchó bajo las órdenes de Wright en los dos combates que tuvieron lugar en la matanza contra la soldadesca del general mulato Juan Otamendi. Ascenso a general de Marina. Uraga fue ascendido a general de Marina, un rango inusual para un oficial naval en esa época. La falta de un almirante en las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la ausencia de una escuadrilla poderosa probablemente contribuyeron a esta decisión. Sus ascensos se basaron principalmente en sus méritos de guerra, legado y homenaje. El general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus falleció el 29 de marzo de 1904 a la edad de 90 años. Su vida estuvo marcada por la defensa de su país y la participación en la formación de la República de Ecuador. Uraga es recordado como un héroe naval ecuatoriano, un ejemplo de valentía y patriotismo. Su legado continúa inspirando a las futuras generaciones de marinos ecuatorianos. Conclusiones. La vida del general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus es un testimonio de la historia naval de Ecuador y de la importancia de la formación naval en la construcción de una nación. Su valentía, su compromiso con su país y su dedicación a la Armada ecuatoriana lo convirtieron en un héroe nacional. Su legado continúa inspirando a las futuras generaciones de marinos ecuatorianos, recordándoles la importancia de la disciplina, la valentía y el servicio a la patria. ¿En qué campañas importantes participó Uraga? El general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus participó en varias campañas importantes durante su servicio en la Armada ecuatoriana. Las más destacadas fueron: Batalla de la Isla Santey 1829. Esta batalla fue un enfrentamiento clave en la lucha por la independencia de Ecuador. Uraga, siendo aún un joven cadete, se unió a la defensa de la Isla Santey contra las fuerzas del coronel Soulin, quien buscaba recuperar el control de la zona para la Gran Colombia. La victoria ecuatoriana en esta batalla fue crucial para consolidar la independencia del país. Combates de la Matanza 1832. En esta serie de enfrentamientos, Uraga luchó bajo las órdenes del almirante Wright contra las fuerzas del general mulato Juan Otamendi, quien se había rebelado contra el gobierno ecuatoriano. Uraga demostró su valentía y destreza en el combate, contribuyendo a la victoria ecuatoriana. Es importante destacar que no hay mucha información disponible sobre otras campañas en las que Uraga haya participado. Su biografía se centra principalmente en su formación naval y su ascenso en la Armada ecuatoriana, más que en detalles sobre su participación en campañas específicas. Sin embargo, su ascenso a general de Marina, un rango inusual para un oficial naval en esa época, sugiere que Uraga tuvo un papel importante en otros conflictos y que sus méritos de guerra fueron la base de su ascenso. ¿Qué tipo de batallas eran? Las batallas en las que participó el general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus fueron principalmente de carácter naval y costero, debido a la naturaleza de su servicio en la Armada ecuatoriana. Batalla de la Isla Santey 1829. Se libró en las aguas alrededor de la Isla Santey, ubicada en el estuario del río Guayas, cerca de Guayaquil. La batalla implicó combates navales entre las embarcaciones ecuatorianas y las fuerzas de la Gran Colombia, que intentaban recuperar el control de la zona. Combates de la Matanza 1832. Estos combates también se desarrollaron en aguas costeras, probablemente en las cercanías de Guayaquil o en la desembocadura del río Guayas. Las fuerzas de Otamendi, aunque no contaban con una armada formal, probablemente utilizaron embarcaciones menores para sus operaciones, lo que llevó a enfrentamientos navales o costeros. Es importante recordar que la Armada ecuatoriana en esa época era relativamente pequeña y no contaba con una flota poderosa. Las batallas en las que participó Uraga no fueron grandes batallas navales a gran escala, sino más bien enfrentamientos más pequeños, pero cruciales para la defensa del territorio ecuatoriano. En general, podemos decir que Uraga participó en batallas que se caracterizaban por combate naval, enfrentamientos entre embarcaciones, incluyendo cañonazos y maniobras tácticas. Combate costero.
combates que se desarrollaban en aguas poco profundas o en la costa, utilizando embarcaciones pequeñas o incluso artillería de tierra. Defensa de territorio. Las batallas tenían como objetivo defender el territorio ecuatoriano de invasiones o rebeliones. Es importante destacar que la información detallada sobre las batallas en las que participó Uraga es limitada, por lo que es difícil determinar con precisión su naturaleza y características. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los enemigos del general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus fueron principalmente 1. Fuerzas de la Gran Colombia 1829. Durante la batalla de la isla Santey, Uraga luchó contra las fuerzas del coronel Soulin, que pertenecían a la Gran Colombia. La Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, buscaba mantener el control sobre el territorio que luego se convertiría en Ecuador. Pero la victoria ecuatoriana en la batalla de la isla Santey fue un golpe importante para sus aspiraciones. 2. Fuerzas del general mulato Juan Otamendi 1832. En los combates de la Matanza, Uraga se enfrentó a las fuerzas del general Juan Otamendi, quien se había rebelado contra el gobierno ecuatoriano. Otamendi era un líder militar de origen afroecuatoriano que buscaba un gobierno independiente para los afroecuatorianos. La victoria ecuatoriana en estos combates ayudó a sofocar la rebelión de Otamendi y a consolidar el gobierno del país. Es importante mencionar que Uraga también podría haber combatido contra piratas y corsarios que operaban en las costas de América del Sur durante la época. La piratería era un problema común en la región, y la Armada ecuatoriana tenía la responsabilidad de proteger las costas de estas amenazas. En resumen, los enemigos de Uraga fueron aquellos que desafiaban la integridad territorial de Ecuador y la autoridad del gobierno ecuatoriano. Su participación en las batallas de la isla Santey y la Matanza lo posicionaron como un defensor de la independencia y la soberanía de su país. ¿Qué tipo de estrategia usaba Uraga contra sus enemigos? Desafortunadamente, no hay información detallada sobre las estrategias específicas que empleó el general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus en las batallas en las que participó. La información disponible sobre su vida se centra principalmente en su formación naval, su ascenso en la Armada ecuatoriana y su participación en algunos eventos claves. Sin embargo, podemos inferir algunas estrategias generales que probablemente se usaban en la época, basadas en las características de la guerra naval del siglo XIX y en la situación específica de la Armada ecuatoriana. Defensa costera. La Armada ecuatoriana en esa época era relativamente pequeña y no contaba con una flota poderosa para realizar grandes operaciones ofensivas. Por lo tanto, es probable que Uraga se haya centrado en la defensa de las costas ecuatorianas, utilizando tácticas para proteger puertos y zonas estratégicas, emboscadas y tácticas de guerrilla naval. Dado que la Armada ecuatoriana era menos poderosa que sus enemigos, probablemente se enfocaba en emboscadas y tácticas de guerrilla naval para sorprender a sus enemigos y aprovechar su superioridad numérica. Uso de artillería. La artillería era un elemento clave en la guerra naval del siglo XIX. Uraga y sus tropas probablemente utilizaron cañones para atacar a sus enemigos, aprovechando la precisión y el poder de fuego de estas armas. Maniobras tácticas. Las maniobras tácticas eran esenciales para ganar ventaja en el combate naval. Uraga probablemente empleó tácticas de navegación y maniobra para posicionar sus barcos de forma estratégica y obtener una mejor posición para atacar a sus enemigos. Es importante destacar que la información sobre las estrategias de Uraga es limitada. Sin embargo, podemos inferir que probablemente se basó en las tácticas navales de la época y en la situación específica de la Armada ecuatoriana, buscando aprovechar su conocimiento del terreno y sus habilidades para lograr la victoria. En general, la estrategia de Uraga probablemente se caracterizó por la defensa, la sorpresa y el uso inteligente de la artillería y las maniobras tácticas para contrarrestar la superioridad numérica de sus enemigos y proteger el territorio ecuatoriano. ¿Qué tipo de barcos usaba Uraga? La información sobre los barcos específicos que usó el general de Marina Juan Manuel Uraga Lemus en sus campañas es muy limitada. Sin embargo, podemos hacer algunas deducciones basadas en el contexto histórico y las características de la Armada ecuatoriana en esa época. La Armada ecuatoriana a principios del siglo XIX era relativamente pequeña y no contaba con una flota poderosa. Sus embarcaciones probablemente eran goletas. Estos barcos de vela eran relativamente pequeños y ágiles, ideales para navegar en aguas costeras y realizar emboscadas. Bergantines. Barcos de vela más grandes que las goletas, con 2 mástiles y velas cuadradas. Eran más adecuados para navegar en aguas abiertas y transportar tropas y suministros. Cañoneras, embarcaciones pequeñas y rápidas, diseñadas para atacar a otros barcos con cañones. Botellas, barcos pequeños y rápidos,
utilizados para el transporte de tropas o para realizar ataques rápidos. Es probable que Uraga haya utilizado una combinación de estos tipos de barcos, dependiendo de las necesidades de cada campaña. Por ejemplo, en la batalla de la isla Santey, podría haber utilizado goletas y bergantines para transportar tropas y cañoneras para atacar a los barcos de la Gran Colombia. La Armada ecuatoriana de la época no contaba con barcos de guerra de gran tamaño como fragatas o buques de línea, que eran comunes en las armadas de las grandes potencias europeas. En resumen, los barcos que utilizaba Uraga probablemente eran embarcaciones de vela de tamaño mediano y pequeño, adaptadas para la navegación costera y el combate en aguas poco profundas. Eran barcos robustos y versátiles, que permitían a la Armada ecuatoriana defender su territorio y enfrentarse a enemigos más poderosos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.